Hola, hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video anterior hablamos acerca de la historia del Imperio Otomano, la segunda parte, así que en este video pues continuamos con la tercera parte de la historia del Imperio Otomano. Así que sin nada más que agregar, continuamos de una con el tema. Después de la muerte de Mehmed II, quien asumió el poder fue Beyazid II, quien durante su reinado se dedicó a consolidar los logros de su padre y se resolvieron los problemas internos y económicos de Mehmed II durante sus campañas militares. Beyazid II también tuvo que luchar contra la rebelión que originó su hermano en la ciudad de Bursa con la ayuda de los jenízaros y logró contener la rebelión capturando a su hermano, haciéndolo prisionero y enviándolo al exterior con el Papa Inocencio VIII, al cual le pagó para que lo mantuviera en cautiverio. Tiempo después el hermano de Beyazid II murió en cautiverio occidental. Luego Beyazid II en la política internacional fue prudente y se dedicó a realizar reformas internas para mejorar al imperio y luchar contra las tendencias de la cultura europea que estaban siendo infiltradas dentro de la cultura otomana. Beyazid II luchó contra el chiismo que se estaba propagando desde Persia y también recibió a los miles de judíos expulsados de España y de otras partes de Europa. Beyazid II, debido a sus 8 hijos, se dio cuenta que en el futuro habrían problemas de sucesión, así que mató a todos sus hijos menos a 3 quienes lograron anticiparse a esta jugada, y ante la rebelión de los jenízaros debió ceder su reino a su hijo Selim I. Selim I mandó matar a todos sus hermanos y primos después de la muerte de su padre, y comenzó a consolidar el estado y se dirigió al este y entró en guerra con los persas safávidas chiíes. Los otomanos lograron ganar luego de una larga campaña militar, pero no lograron eliminar por completo el problema. Selim I fue un fuerte suní y mandó matar a muchos chiíes en Asia Menor. Luego Selim I lanzó una gran expedición militar contra los mamelucos de Egipto en el año 1526. Primero avanzó a Siria, donde destruyó a los ejércitos egipcios en Alepo, y luego avanzó a Egipto y lo anexionó al Imperio Otomano. Luego Selim I avanzó a Arabia y conquistó las ciudades de la Meca y Medina, y en el año 1517 los otomanos anexionaron Argelia. Selim I murió en el año 1520, pero consolidó las fronteras orientales otomanas y tuvo también la conquista de las regiones más ricas de Arabia y obtuvo el comercio del mar Mediterráneo y el Océano Índico. Luego asumió su hijo Suleimán I el Magnífico, quien consolidó el trabajo de su padre, consolidando la paz y la estabilidad interior. En su reinado el Imperio Otomano alcanzó su máxima extensión territorial, que duró hasta el año 1683. Suleimán I fue generoso con los soldados jenízaros y realizó grandes legislaciones y organizó un sistema tributario y realizó el primer sitio a la ciudad de Viena en el año 1529. Este primer sitio a la ciudad de Viena fue un fracaso, pero la ocupación de Hungría hacía que esta derrota no importara demasiado. Suleimán I embelleció la ciudad de Estambul y alcanzó el máximo grado de desarrollo civil, siendo esta la mejor época del Imperio Otomano. Después de la muerte de Suleimán I el Magnífico, el Imperio Otomano entró en una decadencia general. Quien le sucedió luego en el trono fue Selim II, quien sufrió la derrota de Lepanto cuando intentó atacar la isla de Chipre en el año 1571, siendo esta la primera derrota del Imperio Otomano. Luego hubieron una serie de gobernantes bastante deficientes y bastante mediocres, quienes terminaron de sumir al Imperio Otomano de aquí en adelante en la decadencia general. Después gobernó el sultán Murad III, quien se dedicó a la buena vida y a los placeres del harén, haciendo que las mujeres influyeran enormemente en las decisiones del imperio. Su sucesor, Mehmed III, también se dedicó a la misma cuestión, dejando todo el poder al gran visir, y pronto el caos y la inseguridad empezaron a reinar en el imperio y comenzó la decadencia general del Imperio Otomano y se terminó de consolidar el sultanato de las mujeres. En el siglo XVII comenzó una época de decadencia otomana. Osman II fue un gobernante sabio que intentó realizar una reforma general, pero fue asesinado por los soldados jenízaros cuando se enteraron de esta reforma. Luego asumió el poder Murad IV, quien realizó algunas reformas para mejorar al imperio, pero cuando murió no hubieron dirigentes que continuaran su trabajo y hubo un vacío en el poder por 20 años. Luego asumió el sultán Ibrahim I, quien padecía una demencia mental y llevó al imperio al estado de corrupción y crueldad desmedida que casi acaban con el imperio otomano. En ese momento comenzó el sultanato de las mujeres. El harén otomano estaba compuesto por esclavas y concubinas. Ellas gobernaron en nombre de sus hijos, esposos y nietos debido a su ineptitud o inexperiencia en el cargo en cuestión. El sultanato de las mujeres empezó con Roxelana en el año 1534 como esposa legal del sultán Solimán I el Magnífico. El gobierno de Qasem Sultán es uno de los máximos exponentes del sultanato de las mujeres, ya que ella fue la mujer más poderosa del Imperio Otomano.
quien gobernó durante los reinados de algunos sultanes que no alcanzaban la mayoría de edad y otros que eran incompetentes en el cargo. Después de ella, quien adquirió el poder fue su nuera, llamada Turhan Sultán. Ella siguió su ejemplo, sin embargo, los jenízaros empezaron a intervenir aún más en las decisiones del imperio, debilitándolo y siendo ellos un problema cada vez mayor. Respecto a Hungría, después de que Suleimán I el Magnífico derrotara a los húngaros en la batalla de Mohacs en el año 1526, Hungría fue ocupada por los otomanos. Sin embargo, el norte de Hungría estuvo ocupado por Fernando I de Habsburgo y el estado vasallo otomano de Transilvania, como frontera natural. Sin embargo, el estado vasallo de Transilvania y el norte de Hungría, bajo el mando de Fernando I de Habsburgo, hicieron tratos secretos de los cuales se enteró el sultán otomano tiempo después, y considerando a los húngaros personas no dignas de confianza, el sultán movilizó al ejército y tomó la capital húngara de Buda en el año 1541. Luego el Principado de Transilvania volvió a ser vasallo otomano. Luego los húngaros se aliaron con el Sacro Imperio Romano Germánico durante la Guerra de los 15 años contra los turcos. Los cristianos europeos avanzaron tomando ciudades, pero la guerra fracasó y el Principado de Transilvania siguió siendo otomano. En el siglo XVII hubieron guerras por el dominio de Europa Oriental, que los otomanos y los europeos durante las guerras polaco-turcas enfrentaron entre ellos. Durante el asedio a Viena, que resultó en un fracaso, los otomanos se retiraron en 1686. Los ejércitos del Sacro Imperio Romano Germánico y los ejércitos del norte de Hungría bajo el mando de Leopoldo I de Habsburgo entraron en el Principado Transilvano y juntos recuperaron la capital húngara de Buda en nombre de la Europa cristiana. De esta manera empezaron las pérdidas territoriales otomanas. Los otomanos posteriormente fueron expulsados de Hungría, la cual pasó a manos de los Habsburgo, y durante la paz de Karlowitz en el año 1699, que fue firmada entre polacos, germanos y otomanos, Hungría entró en la influencia alemana. Sin embargo, entre los años 1715 y 1718, durante el reinado del emperador germánico Carlos VI, los otomanos atacaron de nuevo Hungría, pero los cristianos germanos mantuvieron el territorio. Los ataques otomanos cesaron en el año 1718 con la paz de Passarowitz y los otomanos no volvieron a atacar Hungría. Desde el siglo XVI en adelante, el imperio otomano entró en una decadencia general, tanto interna como militar, y pérdidas territoriales. Estas crisis se agravaron demasiado en el siglo XVIII y siglo XIX, lo que llevó a la caída del Imperio Otomano. La decadencia otomana ocurrió por diversos motivos que pueden resumirse en así: la ascensión de sultanes incompetentes, las reformas que algunos sultanes intentaron pero no fueron completadas por motivos externos o internos, las deudas contraídas durante el asedio a Viena que acabaron en fracaso, sumieron en deudas al imperio que cada vez más se sumía en la corrupción. Los jenízaros, que antes habían dado demasiadas victorias a los otomanos, se convirtieron en una fuente de problemas para ellos. Ellos interferían en la política otomana, eran corruptos y se convirtieron en una especie de guardia pretoriana que elegía o destituía a los sultanes según su beneficio. Los jenízaros también se opusieron a la modernización del ejército y ellos se negaron a adoptar armas de fuego y técnicas modernas que se estaban desarrollando en Europa, convencidos de su superioridad militar frente a los extranjeros. Luego vinieron las pérdidas territoriales, tanto externas como internas, primero en las provincias internas, donde surgieron nuevos gobernantes que asumieron el mando de nuevos distritos. Además, el nacionalismo que comenzó a surgir entre la población. Los otomanos también se aislaron de los avances europeos, confiando en su superioridad moral sobre los infieles. En el año 1821 Grecia se alzó en las armas contra los otomanos y obtuvieron su independencia en 1823, y en la batalla de Navarino en 1827 terminó la ocupación otomana de Grecia. El alzamiento griego fue apoyado por Gran Bretaña, Rusia y Francia. El Imperio Otomano fue llamado desde entonces el hombre enfermo de Europa. El Imperio Otomano cayó en la influencia extranjera y logró sobrevivir un tiempo gracias a Gran Bretaña y Francia, quienes lo utilizaban como un estado tapón para evitar el avance del Imperio ruso. Los otomanos perdieron Egipto en 1882 cuando Gran Bretaña asumió el poder en Egipto a cambio de la deuda contraída. Al mismo tiempo, Serbia, Rumania, Bulgaria y Albania se independizaron en el siglo XIX con el apoyo directo e indirecto del Imperio ruso. Estas pérdidas se dieron por la debilidad interna, ya que el sultán Selim III y Mahmud II realizaron reformas para acabar con los jenízaros, creando un ejército moderno nuevo,
pero luego surgieron nuevos enemigos ya que los otomanos tuvieron que hacer frente a las guerras revolucionarias francesas y las guerras napoleónicas. Francia se convirtió en un enemigo cuando atacó al Imperio Otomano cuando Napoleón Bonaparte invadió Egipto y Siria en el año 1798. Los otomanos, gracias al apoyo británico, lograron expulsar a los franceses en 1802. El Imperio Austríaco y el Imperio Ruso también intervinieron en los Balcanes, generando revueltas en Serbia en 1815 y luego en Grecia en 1821, las cuales acabaron independizándose. Tras las derrotas quedó claro que había que acabar con los jenizaros, así que en el año 1826 el sultán Mahmud II con el nuevo ejército otomano ordenó bombardear los cuarteles jenizaros y ordenó la matanza de los jenizaros por todo el Imperio Otomano. Después del asesinato de los jenizaros, el nuevo ejército otomano necesitaba reagruparse administrativamente y modernizarse. Sin embargo, esto generó una debilidad grande que fue aprovechada por las grandes potencias, quienes obligaron al sultán a aceptar en la Conferencia de Londres y en el Tratado de Edirne, firmados en 1829, a reconocer la independencia de Serbia, Valaquia y Moldavia. Los egipcios después se independizaron y conquistaron el sur de Arabia, Siria y la Anatolia suroriental, derrotando al ejército otomano en la batalla de Konya del año 1832. Con los siguientes sultanes el imperio otomano siguió hundiéndose cada vez más. El sultán Abdülmecid I se dedicó a la vida europea, a la vida de lujos e hizo reformas que endeudaban aún más al imperio. Luego el sultán Abdulaziz I hizo lo mismo, pero también hizo una serie de reformas que terminaron de generar un caos administrativo peor de lo que ya estaba. A esta altura el imperio otomano estaba ya en la ruina económica. Con el sultán Abdülhamid III se realizó una nueva constitución y un nuevo parlamento. Sin embargo, después estalló la guerra con Rusia y el sultán sacó la excusa de disolver al parlamento debido a esta guerra hasta el año 1908. En 1906, debido a la inestabilidad interna, surgieron los jóvenes turcos, quienes eran oficiales y soldados jóvenes del ejército, quienes se oponían a las políticas del sultán Abdülhamid II y buscaban reformas políticas para modernizar al imperio. El sultán endeudó aún más al imperio pidiendo préstamos a los europeos a cambio de concesiones territoriales. Con la llegada de las ideologías nacionalistas, empezaron a haber ataques terroristas dentro de las fronteras del imperio otomano. El sultán mandó de esta manera asesinar a todos los rebeldes, pero también aprovechó y comenzó a asesinar a unos 200.000 o unos 300.000 armenios, comenzando el genocidio de este pueblo. Ante esta debilidad interna, el imperio austriaco se anexionó Bosnia y Herzegovina, acabando con la presencia otomana en la región de los Balcanes. El ejército otomano y los intelectuales turcos derrotaron a Abdülhamid II en un golpe de estado, reanudando la constitución de 1876. Entre los años 1909 y 1910 se realizaron reformas, pero nuevos acontecimientos bélicos impidieron que esto se llevara a cabo. Con el sultán Mehmed V, quien sería el último sultán del Imperio Otomano, él acabó con la organización de los jóvenes turcos. Sin embargo, en el año 1914 estalló la Gran Guerra. Poco antes de 1914, el Imperio Otomano estrechó lazos con el Imperio Alemán, tanto diplomática como militarmente. La delegación militar alemana fue encabezada por el general alemán Otto Liman von Sanders, destinado a modernizar al ejército otomano, provocando las protestas del Imperio ruso. El día 24 de octubre de 1914, Ismail Enver Pacha se nombró a sí mismo vicegeneralísimo, convirtiéndose en un dictador y arrastró al Imperio Otomano a la Gran Guerra. Ordenó el reclutamiento de todos los hombres con capacidad de portar un arma y declaró la guerra a los aliados. Tiempo después, la Marina Militar Alemana y la Marina Turca bombardearon la ciudad de Odesa. Enver Ismail Pacha fue el líder de los jóvenes turcos y muchos jóvenes apoyaban la guerra. Las principales operaciones otomanas se desarrollaron en el Cáucaso contra el Imperio ruso. Los alemanes se opusieron a la ofensiva otomana en el Cáucaso, pero Enver Pacha insistió y tomó el mando del tercer ejército y comandó el ataque contra los rusos en la región del Cáucaso. Sin embargo, los rusos detuvieron el avance otomano entre diciembre de 1914 y principios de 1915 en la batalla de Sarikamish. Después de esta desastrosa derrota, durante la retirada general otomana, los rusos los terminaron de masacrar, siendo esta la peor derrota otomana en la Primera Guerra Mundial. Los otomanos culparon a los armenios de la derrota, argumentando la deserción y la ayuda de armenios a las tropas rusas.
Muchos armenios fueron desarmados y fueron ejecutados. Los dirigentes Enver Pacha, Ahmed de Gemal y Mehmet Talak colocaron tropas otomanas bajo el mando alemán, principalmente a Otto Liman von Sanders, y aceptando misiones militares alemanas respecto a la artillería y la aviación. El sultán Abdulhamid, en calidad de califa, llamó a la Guerra Santa, pero las tribus y clanes árabes no intervinieron debido a las luchas internas entre ellos, donde los británicos y franceses sembraron intrigas, aprovechando toda esta desunión. El general von Sanders detuvo el avance británico en los Dardanelos en la batalla de Galípoli. Tiempo después, los alemanes Erich von Falkenhayn y Colma von der Goltz asumieron el mando de otras unidades otomanas. A pesar del apoyo alemán en dinero, armamento e incluso soldados, los otomanos se veían en apuros frente a los aliados. El control militar burocrático inepto desde Estambul, las disputas políticas y étnicas entre oficiales, suboficiales y tropas turcas, y las débiles comunicaciones a la hora de dar las órdenes causaron dificultades. Además, el poco entendimiento entre Pacha, de Gemal y Talat en decisiones militares entorpecían los planes de los comandantes alemanes en la región de Oriente Próximo. La guerra se fue poniendo peor para los otomanos en todos los frentes. En la campaña mesopotámica, los británicos avanzaron hacia Bagdad, acabando con los otomanos en su avance. El general alemán Colma von der Goltz asumió el mando otomano y derrotó a los británicos en la ciudad de Ctesifonte y luego en la ciudad de Kut. Sin embargo, en el año 1916 los británicos hicieron una nueva ofensiva y acabaron con los otomanos, tomando la ciudad de Kut y Bagdad en el año 1917. En el sur, en la campaña del Sinaí Palestina, los otomanos se enfrentaron a una revuelta árabe patrocinada por los británicos. Los otomanos fallaron en tomar el canal del Suez y los británicos lograron atacar Gaza en el marco de la campaña palestina. Sin embargo, los otomanos lograron resistir por un tiempo. Finalmente, las ciudades de Jeddah y la Meca cayeron en poder británico en 1916. Jerusalén, la ciudad santa, cayó en poder británico en 1917 y en 1918, durante la batalla de Megiddo, los ejércitos otomanos entraron en retirada general. Durante la guerra contra los rusos, el Imperio Otomano también se hallaba en retirada general. Los alemanes tuvieron que dar prioridad al frente europeo en la batalla de los emperadores o la Kaiserschlacht y la ofensiva de los 100 días que amenazaba al frente. Mientras tanto, el ferrocarril Hiyaz fue saboteado por los rebeldes árabes en 1918. Los británicos después invadieron Siria, tomando Damasco y Alepo en ese mismo año. Después del bombardeo naval británico a Estambul, los otomanos firmaron el armisticio de Mudros el día 30 de octubre de 1918, retirando sus ejércitos a Anatolia. Los líderes de los jóvenes turcos, Cemal, Enver Pacha y Talat, huyeron en un submarino alemán, evitando su detención por crímenes de guerra e irregularidades durante su gobierno. Después de esto, el Imperio Otomano se sumió en el caos general de las revueltas árabes, surgieron nuevas naciones, hubieron pérdidas territoriales y la nueva República de Turquía abolió el sultanato en 1922, lo que acabó con el Imperio Otomano. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like, si no les gustó pueden dejar su dislike. En la caja de comentarios pueden poner su opinión o aporte acerca del tema. Con este video terminamos lo que es la historia del Imperio Otomano, así que en el siguiente video hablaremos acerca de la historia de la Persia preislámica. Así que sin nada más que agregar, nos vemos hasta el siguiente video y muchas gracias por su atención.